Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 8. Contra toda paz. Y, de una vez para siempre, diré también que, para mi desgracia, comprendía muchas veces, si no siempre, que amaba a Stella, contra toda razón, contra toda promesa, contra toda paz y esperanza, y contra la felicidad y el desencanto que pudiera haber en ello. Y, de una vez para siempre, diré también que no por eso la quería menos. Charles Dickens, Grandes Esperanzas. Ariadne nunca antes se había despertado en la cama de otra persona, y cuando abrió los ojos parpadeando, se preguntó si sería siempre tan extraño. Estaba desorientada, primero por la luz que se colaba por las ventanas, en ángulos y sombras distintos a los de su propio dormitorio. Y luego recordó que estaba en el dormitorio de Anna, y por un instante se permitió simplemente estar en ese lugar, en ese momento. Estaba durmiendo donde Anna dormía, donde apoyaba la cabeza todas las noches, donde soñaba. Sintió una especie de separación íntima de Anna, como si fueran dos manos presionando los lados opuestos del mismo cristal. Recordó sus manos entrelazadas en la sala de los susurros, mientras Anna pasaba lentamente entre los dedos la cinta del pelo de Ariadne. Y entonces, por supuesto, la realidad se impuso, y Ariadne se reprendió por permitirse tanto pensamiento romántico. Era solo porque acababa de despertarse, se dijo. Anna había renegado del amor, o eso decía, y Ariadne tenía que creerla. Se había amputado una parte de sí misma, para protegerse, y Ariadne no podía rescatar esa parte, traerla de vuelta. El agua de la jarra del lavamanos tenía una fina capa de hielo. Ariadne se lavó la cara deprisa, se trenzó el pelo, y se puso el mismo vestido que llevaba. Cuando llegó, estaba arrugado y usado, pero no se había traído nada más. Tendría que comprar algunas cosas nuevas. Cautelosa, salió al salón, procurando no despertar a Anna por si seguía dormida. Pero no solo no lo estaba, sino que tenía compañía. En la mesa del desayuno se hallaba sentado su hermano, Christopher y, de entre toda la gente posible, Eugenia Lightwood. Los tres parecían estar acabando de desayunar. Eugenia, a la cual Ariadne tenía por una persona agradable, pero que no era alguien en quien necesariamente confiaría, le dedicó un discreto saludo y una sonrisa. Fuera lo que fuese lo que Anna le había contado sobre los motivos de la presencia de Ariadne, la chica no parecía molesta. Ah, Ariadne. No quería despertarte, dijo Anna, con voz brillante. ¿Quieres desayunar algo? Es solo té con tostadas, me temo. Christopher, hazle sitio. Christopher lo hizo, esparciendo las migas mientras se hacía a un lado en un sofá Chester que habían movido para utilizar como asiento en un lado de la mesa. Ariadne se sentó a su lado, tomó una rebanada de pan de la bandeja, y empezó a untarla de mantequilla. Anna, con aspecto plácido, le sirvió una taza de té. Nunca entenderé las rejillas para tostadas, murmuró Eugenia. Lo único que hacen es enfriar el pan lo más rápido posible. Anna, dijo Christopher. He estado trabajando en algo últimamente y, bueno, con tu permiso, me gustaría poner un par de pequeñas runas en la base de la tetera antes de que la pongas al fuego, para... No, Christopher, intervino Anna, dándole unas palmaditas en el hombro. Ariadne, como puedes ver, he reunido un equipo para nuestra misión de hoy. Ariadne parpadeó. ¿Qué misión? La misión de recoger tus cosas para sacarte de casa de tus padres, claro. Ariadne parpadeó un par de veces más. Vamos a hacer eso hoy. Qué emocionante,
exclamó Eugenia, con los oscuros ojos chispeantes. Me encantan las misiones. Tu madre, como todos sabemos, dijo Anna, estará muy consternada por el hecho de que su única hija se mude, así que estaremos allí para suavizar la situación. La señora Bristock confía plenamente en Eugenia. Esta se llevó una mano al pecho e inclinó la cabeza. Lo cual lo facilitará todo. Yo, por otra parte, soy una presencia desestabilizadora, así que descolocaré a tu madre para que no se eche a llorar copiosamente, o a rememorar tu infancia, o ambas. Sí, ambas son probables, suspiró Ariadne. ¿Y Christopher? Christopher, además de conferirnos la seguridad de una presencia masculina de autoridad. Aquí estoy yo. Intervino Christopher, con aspecto complacido. Es mi hermano pequeño y tiene que hacer lo que le diga, finalizó Anna. Ariadne mordisqueó la tostada con aire pensativo. Era un plan inteligente, la verdad. Su madre era extremadamente exigente con la observación de la etiqueta social y sería tremendamente educada con los visitantes inesperados. Entre los Lightwood la mantendrían tan ocupada que, aunque notara que Ariadne estaba llevándose sus cosas, nunca sería tan mal educada con sus huéspedes como para montar una escena delante de ellos. Y la otra parte inteligente del plan, pensó, era que evitaba que Anna y Ariadne pensaran en Ariadne levantándose en la cama de Anna, o en lo que cada una sentía sobre ello. Desafortunadamente, dijo Christopher, tendremos que darnos prisa. A los 3 nos esperan en el instituto a última hora de la mañana. Eugenia puso los ojos en blanco. No es más que el tío Will que quiere asignarnos tareas para la fiesta de Navidad. ¿Todavía hacen fiesta de Navidad? Preguntó Anna, sorprendida. ¿Con todo lo que está pasando? Nada puede detener la fiesta de Navidad de los Gerondale, afirmó Christopher. ¿Hasta un príncipe del infierno recularía ante la capacidad del tío Will para crear felicidad? Además, es bueno para todos tener algo por lo que seguir adelante, ¿no? Ariadne no pudo evitar preguntarse qué pensaría Eugenia sobre eso. Había sido en una fiesta de instituto, en verano, cuando la hermana de Eugenia, Bárbara, había sufrido un colapso y, poco después, falleció, víctima de veneno de demonio. Pero si Eugenia tenía esto en mente, no lo mostró. Seguía animada y decidida, mientras salían del apartamento y se metían en el carruaje Lightwood. Fue ya en el carruaje, saliendo de Percy Street en dirección a Cavendish Square, cuando Ariadne se dio cuenta de que, si iban a recoger sus cosas, el único sitio al que podría llevar sus baúles era el apartamento de Anna. Pero eso ya se le habría ocurrido a Anna, ¿no? Ariadne intentó llamar su atención, pero Anna estaba hablando con Eugenia sobre barrios donde Ariadne podría encontrar el apartamento adecuado para una joven soltera como ella. Así que Anna no esperaba que Ariadne tuviera sus cosas en su casa durante mucho tiempo. Desde luego, no lo suficiente para que la situación se volviera incómoda. Aunque Anna no mostraba ninguna señal de incomodidad, seguía igual de adorable y risueña que siempre. Llevaba un chaleco espectacular, de rayas rosas y verdes, que Ariadne estaba segura de que se lo había cogido a Matthew. Y tenía los ojos del azul oscuro de los pensamientos. Y pronto te estarás diciendo que los ángeles cantan cuando ríe, pensó Ariadne consternada. Sé menos sentimental. No tardaron en llegar a la mansión Bristock. Ante la puerta, Ariadne dudó, pensando en las 1000 cosas que podrían salir mal en su plan. Pero Anna la miraba expectante, convencida, al parecer, de que Ariadne era capaz de manejar la situación. Fue esa mirada lo que hizo que Ariadne se irguiera y reforzara su resolución. Con una sonrisa fijada en la cara, usó su llave para abrir la puerta, entró y saludó con alegría forzada. Mamá, mira quién me acabo de encontrar. Su madre apareció en lo alto de la escalera. Flora llevaba el mismo vestido que el día anterior, y resultaba evidente que había pasado la noche en vela,
tenía unas profundas ojeras y el rostro tenso. Cuando su vista se posó en su hija, a esta le pareció ver una expresión de alivio en sus rasgos. ¿Habrá estado preocupada por mí?, se preguntó Ariane, pero su madre había visto entrar a Anna, Christopher y Eugenia, y forzaba ya una sonrisa. Eugenia, querida, dijo con calidez, mientras bajaba la escalera. Y el joven Lightwood, y Anna, por supuesto, ¿se lo pareció a Ariadne o había cierta frialdad en la manera en la que Flora Bristock miraba a Anna? ¿Cómo están tus queridos padres? Eugenia se lanzó de inmediato a contar una larga historia sobre la búsqueda de Gideon y Sophie de una nueva asistenta, después de haber descubierto a la última montando de ómnibus en ómnibus como una loca por toda la ciudad mientras un grupo de brownies lugareños hacían sus tareas. Horrible, oyó Ariane decir a Flora, y también, qué tiempos más difíciles. Mientras Eugenia la dirigía hábilmente hacia el salón, seguida por Anna y Christopher. Había subestimado a Eugenia, pensó Ariadne. Sería una espía excelente. Ariadne intercambió una rápida mirada con Anna y luego se apresuró escalera arriba hacia su habitación, donde cogió un baúl y empezó a llenarlo con sus cosas. Qué difícil empaquetar una vida y tan rápido, pensó. Ropas y libros, por supuesto, y viejos tesoros, un sari que había sido de su primera madre, un pata que había pertenecido a su primer padre, una muñeca que le había dado su madre adoptiva y a la que le faltaba uno de sus ojos de botón. Oyó a Anna, en el piso de abajo hablar en alto. Christopher lleva toda la mañana entreteniéndonos con su último trabajo en ciencia. Christopher, cuéntale a la señora Bristock lo que nos estabas contando. Ariane supo que eso significaba que Flora empezaba a impacientarse. No le quedaba mucho tiempo. Acababa de doblar su traje de combate y estaba colocando el pata sobre la pila de ropa en el baúl cuando Anna apareció en su puerta. ¿Te falta mucho?, preguntó. Al final tu madre conseguirá meter baza en el monólogo de Christopher, ya sabes. Ariane se irguió y se limpió las manos en la falda. Se obligó a no mirar alrededor, el mobiliario de su habitación, la manta que su madre había tejido para ella antes de que llegara de la India. Estoy lista. Juntas, llevaron el baúl hasta la entrada y consiguieron no golpearlo contra todos los escalones. Cuando pasaron por la puerta del salón, Ariadne vio a su madre, que miraba a Christopher desde el sofá, desviar la mirada hacia ella. Tenía el rostro pálido y tenso. A Ariadne le costó no ir hasta ella y preguntarle si estaba bien, u ofrecerle una taza de té, como solía hacer en los momentos difíciles. El conductor del carruaje subió corriendo la escalera para coger el baúl y Ariadne volvió a entrar en la casa. Oyó a Eugenia contarle a su madre otra historia doméstica y se preguntó si sería posible que los Lightwood consiguieran distraerla el tiempo suficiente para que ella fuera a toda velocidad al invernadero y cogiera la jaula de Winston. Técnicamente, era suyo, un regalo de sus padres. Y aunque Anna no había especificado que daría cobijo a un loro en su pequeño apartamento, Ariadne, y por lo tanto Winston, solo iban a estar un tiempo, hasta que encontraran su propio apartamento. Estaba a punto de correr a por Winston cuando se oyó un fuerte chirrido en el exterior. Anna lanzó un seco grito de advertencia. Ariadne volvió a toda prisa hacia la puerta y vio un carruaje de alquiler conducido como alma que lleva al diablo, que se detuvo solo a unos centímetros del carruaje de los Lightwood. La puerta del carruaje se abrió, y salió un hombre que llevaba un sucio abrigo de viaje y un sombrero doblado encasquetado de lado en la cabeza. Lanzó un puñado de monedas al cochero antes de dirigirse a la puerta de los Bristock. Ariadne no reconoció el abrigo, el sombrero o la tambaleante cojera, pero sí reconoció al hombre, aunque lucía una barba blanca de varios días y parecía varios años más viejo que la última vez que lo había visto. ¿Padre?, murmuró. No había pretendido hablar, la palabra se le había escapado de la boca. Anna la miró sorprendida. Resultaba evidente que ella tampoco había reconocido al inquisidor.
Maurice? La madre de Ariane había corrido a la puerta, con Eugenia y Christopher tras ella, todos con idéntica expresión de sorpresa y preocupación. Le cogió la mano a Ariadne y la apretó con fuerza antes de bajar volando los escalones para echarle los brazos al cuello a su marido, que permaneció inmóvil, plantado como un viejo árbol, a pesar de los sollozos de su mujer. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no nos has hecho saber qué? Flora, dijo, y su voz sonaba ronca, como si la hubiera gastado gritando o chillando. Ay, Flora. Es peor de lo que puedas imaginarte. Mucho peor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. A la mañana siguiente, el mayor temor de Cordelia era tener que encontrarse con James o Matthew al salir del dormitorio. Lo retrasó todo lo que pudo, tomándose su tiempo para vestirse, aunque a juzgar por el ángulo del sol a través de la ventana ya era media mañana. Había dormido mal. Una y otra vez, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de James, oía sus palabras. Estaba equivocado sobre mi matrimonio. No pensaba que fuera real. Y sí que lo era. Lo más real que ha existido en mi vida. Le había dicho que la amaba. Siempre había pensado que eso era todo cuanto deseaba. Pero había descubierto que ahora le sonaba falso. No sabía qué era lo que lo había llevado a decírselo, la pena, quizá, o la nostalgia de la vida que habían compartido en Curzon Street. Dijo que había sido feliz. Y ella nunca había pensado que Grace lo hiciera feliz, solo desdichado, pero era una desdicha. Que él parecía haber disfrutado. Y los sentimientos se demostraban con acciones. Cordelia sí que creía que a James le gustaba, que la deseaba incluso, pero si la hubiera amado, hubiera echado a Grace. Tras atarse las botas, salió a la sala y se la encontró vacía. La puerta de la habitación de Matthew estaba cerrada, y James no estaba por ningún sitio. La botella verde de absenta seguía en la mesa. Cordelia pensó en Matthew, en su boca cerca de la suya, y en la forma en la que había palidecido al preguntarle a James si había entrado en su habitación. Tenía un nudo en el estómago cuando salió al pasillo azul y dorado. Vio al botones del hotel, que justo salía de otra habitación. Monsieur. Lo llamó, y se apresuró a darle alcance. Al menos podría intentar comer algo antes de ponerse en camino. Quería preguntar si el desayuno. Ah, madame, exclamó el botones. No se preocupe. Su compañero ya ha pedido el desayuno y se lo llevarán pronto. Cordelia no estaba segura de a qué compañero se refería, James o Matthew. Tampoco estaba segura de querer desayunar con ninguno de ellos, y menos con ambos, pero le parecía excesivo explicarle todo eso al botones. Así que le dio las gracias y estaba a punto de alejarse cuando dudó. ¿Puedo hacerle otra pregunta?, inquirió. ¿Trajo usted una botella de absenta a nuestra suite ayer por la noche? No, madame. El botones pareció sorprendido. Traje una botella ayer por la mañana. A las 6 en punto. Entonces fue Cordelia la sorprendida. ¿Y por qué hace eso? El botones pareció aún más desconcertado. Traigo una botella todas las mañanas, justo después del amanecer. A petición de Monsieur Fairchild. Brandy o absenta. Se encogió de hombros. La anterior vez que estuvo aquí, la quería por la tarde. Esta vez, por la mañana temprano. Para mí es lo mismo, le dije, a las 6 en punto todas las mañanas. Gracias, consiguió decir Cordelia, y dejó al botones mirándola mientras ella se alejaba vacilante por el pasillo. Una vez dentro de la suite, se apoyó en la pared, con los ojos cerrados. Matthew le había mentido a conciencia. Había jurado no beber y no lo había hecho, delante de ella. Pero el botones le había llevado una botella de licor. Todas las mañanas. ¿Habría estado bebiendo en cada momento que ella no lo veía? Eso era lo que parecía. Con esa ya eran demasiadas mentiras,
se sentía completamente destrozada, sin posibilidad de arreglarlo. Le habían estado mintiendo una y otra vez, todos aquellos a los que quería. Su familia le había mentido sobre el alcoholismo de su padre. James le había mentido sobre Grace, sobre ella, sobre la mismísima premisa de su matrimonio. Lucie, que se suponía que era su mejor amiga, a la que conocía mejor que a nadie, había mantenido su relación con Jesse Blackthorne en secreto, y había huido de Londres sin darle ninguna explicación. Había pensado que Matthew sería diferente, precisamente porque no creía en nada, porque había renunciado a la moralidad tal y como la mayoría de la gente la entendía, a la virtud y a la altura de miras. Solo se preocupaba por la belleza, el arte y el significado, como hacían los bohemios, por eso había pensado que no le mentiría. Porque si iba a beber, se lo diría. Pero la había mirado a los ojos y le había prometido que si iba a París con él, bebería poco, le había hecho creer que no había tocado la bebida en absoluto. Sin embargo, el botones le había estado llevando brandy todos los días desde su llegada. Cordelia había pensado que aunque París no la salvara a ella, al menos podría salvar a Matthew. Pero parecía que no se podía cambiar solo por cambiar de lugar, por mucho que se deseara, ninguno de ellos había dejado atrás sus problemas. Solo los habían llevado consigo. Cuando James regresó a la suite, la encontró igual, como si nadie se hubiera despertado aún. Las puertas de ambas habitaciones seguían cerradas. Sacudiendo la cabeza, fue a llamar a la puerta de Matthew. Como nadie contestó, llamó otra vez, un poco más fuerte, y se vio recompensado con un leve gruñido desde algún punto del interior. Desayuno, dijo. Hubo otro gruñido, incluso más bajo, desde la habitación. Levántate, Matthew, llamó, con un tono más duro de lo que él mismo se esperaba. Tenemos que hablar. Hubo una serie de sonidos de golpes y choques, y un minuto después, Matthew abrió la puerta y miró a James parpadeando. Parecía totalmente exhausto, y James se preguntó a qué hora habría regresado la noche anterior. Sabía que había vuelto porque había visto su abrigo arrugado en el suelo de la suite con otro par de botellas vacías al lado. Pero fuera a la hora que fuese, sin duda Matthew había regresado cuando James ya se había dormido, lo cual había sucedido tarde. James se había pasado lo que le parecieron horas tumbado en el sofá, despierto, mirando a la oscuridad en un estado de absoluta desesperación. Magnus le había dado una palmadita en la espalda y le había deseado buena suerte antes de mandarlo a París a través de un portal, pero visto lo visto, ninguna cantidad de suerte le hubiera servido de ayuda. En lo que le había parecido solo un momento, había perdido no a una sino a dos de las personas más importantes de su vida. Cuando finalmente cayó dormido, su sueño fue extraño e inquieto. No recordaba haber soñado nada, solo la sensación de un áspero ruido blanco. Le pareció raro, más aún que los oscuros sueños que Belial le había enviado en el pasado. Había sido como el rugido del océano, pero desagradable y metálico, un sonido que le había hecho sentir como si se le hubiera roto el corazón y de su interior manara un chillido estridente que solo él podía oír. Matthew llevaba la ropa de la noche anterior, incluso el chaleco de terciopelo rojo que hacía juego con el vestido de Cordelia, pero las prendas estaban arrugadas y manchadas. Tras él, su dormitorio era un desastre. El baúl estaba volcado, con toda la ropa esparcida, y había platos y botellas vacías por todas partes, como los trozos de cristal y basura que se veían en las orillas del Támesis. Matthew tenía los ojos rojos y el pelo hecho un desastre de rizos despeinados. Estaba durmiendo, anunció. Su voz sonaba inexpresiva. James contó hasta 10 en silencio. Matt, dijo, tenemos que volver a Londres. Matthew se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Cordelia y tú volvéis a Londres? ¿Buen viaje, entonces, o debería decir bon voyage? Eres rápido, James, pero, bueno, supongo que te lo puse bastante fácil, ¿no? Se frotó los ojos con una manga rematada en puño de encaje, aún parpadeando somnoliento. No lucharé contigo por ella,
añadió. Sería indigno. James pensó que ese sería el punto en el que Christopher o Thomas o Anna se marcharían. Cuando Matthew estaba en ese extraño estado pendenciero, solía ser mejor dejarlo solo. Pero James nunca se apartaba de él, no importaba lo impertinente que Matthew se pusiera. Pudo ver que las manos de su amigo seguían temblando y había dolor en su mirada. Lo que más deseaba era abrazar a Matthew con fuerza y decirle que lo quería. Pero, ¿qué palabras podrían reconfortarlo en ese momento? ¿Cordelia te ama? 3 palabras que parecían puñales en su corazón. 3 palabras que no sabía si eran ciertas. No sabía qué sentía Cordelia. Se frotó las sienes, que empezaban a palpitarle. No es así, Matthew, le dijo, no hay ninguna lucha. Si hubiera sabido antes de tu carta de la semana pasada lo que tú sentías por Cordelia. ¿Qué? Lo interrumpió Matthew con dureza. ¿Qué habrías hecho? ¿No casarte con ella? ¿Casarte con Grace? Porque Jamie, eso es lo que no entiendo. Durante años has amado a Grace, incluso cuando pensabas que no te correspondía. ¿La amabas, como dice Dickens? Contra toda razón, contra toda promesa, contra toda paz y esperanza, y contra la felicidad y el desencanto que pudiera haber en ello. Nunca la amé, replicó James, pero creía que sí. Matthew volvió a dejarse caer contra el marco de la puerta. Ojalá pudiera creer eso, repuso, porque lo que parece es que en el momento en el que Cordelia te dejó, decidiste que no podías soportar que te abandonaran. Supongo que a nadie le gusta, ¿no? Todo el mundo te ha querido siempre, afirmó con una naturalidad que resultaba desconcertante. Excepto Grace, quizá. Tal vez fuera por eso que tú la querías. No creo que ella sea capaz de amar a nadie. Matthew, James podía sentir el peso del brazalete de plata como si aún lo llevara puesto en la muñeca, aunque sabía perfectamente bien que estaba roto y en Curzon Street. Quería protestar, explicar que era inocente, pero ¿cómo iba a hacerlo si aún no se lo había dicho a Cordelia? Ella merecía ser la primera en conocer esa verdad. Pero la idea de decírselo, de suscitar su compasión, seguía resultándole insoportable. Prefería que lo odiaran a que lo compadeciesen, tanto Daisy como Matthew, aunque el simple hecho de pensar que su parabatay pudiera odiarlo le provocaba náuseas. Se oyó un fuerte golpe en la habitación a su espalda, como si una lámpara se hubiera caído y roto. James se volvió, justo a tiempo para ver un portal abrirse en el salón. Magnus lo atravesó entrando en la suite. Iba, por supuesto, perfectamente vestido con un traje a rayas, y mientras miraba a James y a Matthew, se sacudió una mota de polvo de la inmaculada pechera de la camisa. Al otro lado de la suite, la puerta se abrió de pronto, y apareció Cordelia, completamente vestida con ropa de viaje. Miró a Magnus asombrada. Magnus, exclamó, ¿no esperaba? O sea, ¿cómo diantres has sabido dónde estábamos? Porque me envió por el portal ayer por la noche, contestó James. Sé dónde le gusta hospedarse a Matthew cuando viene a París. Matthew se encogió de hombros. Qué previsible soy. Y el encargado de noche de aquí es un brujo, señaló Magnus. ¿Quién si no podría haber elegido esas cortinas? Cuando nadie contestó, su mirada fue de James a Cordelia, ambos, supuso James, con claro aspecto de estar tensos, y luego miró a Matthew, desarreglado y con manchas de vino. Vaya, dijo Magnus, bastante sombrío. Ya veo que aquí está teniendo lugar un drama personal. Alzó una mano. No sé a quién afecta, ni quiero saberlo. James, tú llegaste anoche, ¿no? James asintió. ¿Y ya les has hablado a Cordelia y a Matthew sobre Lucy, y sobre Jessie? James suspiró. Solo les dije que estaban bien. No tuve tiempo a contarles más. Tanto Cordelia como Matthew empezaron a preguntar por Lucy. Magnus alzó de nuevo la mano, como si fuera el director de una orquesta díscola.
Os enteraréis de toda la historia cuando estéis de vuelta en Londres, contestó. Es imperativo que regresemos ya. Mi madre. Cordelia se agarró al marco de la puerta. ¿Está bien? El bebé ha. Tu madre está bien, contestó Magnus con gentileza, aunque con expresión sombría. Pero la situación en Londres es difícil, y es probable que empeore. ¿Hay algún otro príncipe del infierno con tentáculos amenazando el instituto? Preguntó Matthew con desgana. Porque tengo que decir que si es así, mi instinto me dice que esta vez pase. Magnus lo miró con severidad. El inquisidor ha vuelto, y las noticias que trae no son buenas. Tatiana Blackthorne se ha escapado de la ciudadela irredenta y ha unido fuerzas con Belial. Tenéis que volver a Londres conmigo lo antes posible, hay mucho de lo que hablar.